en esta mañana. Siempre vamos a tratar de arrancar siempre con Génesis capítulo 1, 26 y 27. Cuando Adán fue creado, él tenía el conocimiento de la ley que existe desde toda la eternidad y va a existir por toda la eternidad. Y él estaba capacitado para obedecer esa ley. Pero en su obediencia, hemos dicho que el hombre Adán sí estaba por un tiempo cumpliendo la condición de obediencia perfecta y perpetua que Dios le había dicho, obediencia perfecta. Estaba cumpliendo con la condición de Génesis capítulo 2, el verso número 16 y 17. Pero él fue interrumpido en esa obediencia que él estaba rindiéndole a la ley. Y cuando él fue interrumpido en esa condición, en esa su obediencia, Dios ahora va a empezar a darle a conocer aquello que él había planificado. ¿Dónde? En la eternidad. Y se le dio a conocer al hombre, Génesis capítulo 3, el verso número 15. Se le dio a conocer esa ley, ese plan que estaba trazado para salvar al hombre en caso de que éste cayese. Y cuando Adán fue expulsado del Edén, aquí él fue evangelizado, aquí él presentó lo que la ley, lo que ahora, aquel plan que estaba trazado. Cuando él fue expulsado del Edén, Patriarcas y Profetas, la página 54, párrafo 2, el que hizo, levantó el altar y sobre ese altar sacrificó al que iba a venir en lo por venir. Dios le dio a conocer la existencia de otra ley, la ley ceremonial. Y aunque Adán, después de su caída, él no entendía, vamos a poner así. Aquí, una vez más, vamos a poner al hombre que fue creado a la imagen y a la semejanza de su Hacedor, teniendo los atributos de Dios, Pero cuando Adán cayó en el pecado, Génesis capítulo 3, del 1 al 6, el hombre Adán perdió los atributos de Dios y pasó a tener los atributos de Satanás. Pero aunque él confesó que estaba desnudo, Génesis capítulo 3, 7 y el verso número 10, donde él confiesa que está desnudo, pero en realidad él no entendía su verdadera desnudez. No entendía que él había quedado totalmente incapaz, que era incapaz de obedecer la ley de Dios porque él había perdido todos los atributos de Dios y ahora tenía los atributos de Satanás. Ahora, fuera del Edén, Adán empieza a poner en práctica el plan de la redención y él levanta un altar y sobre ese altar sacrifica al Cordero y levanta el altar. Ahora, esto él le enseñó ¿a quién? A sus hijos.
Abel y Caín. Abel entendió que no entendía. Él aceptó ¿qué cosa? Aceptó que él no amaba a Dios, vamos a decir así. Jeremías 6:10. Pero tenemos al otro hermano, a Caín, que Caín no aceptó. Como Caín no aceptó, ¿qué hizo Caín? Caín, al igual que Abel, levantó un altar. Los dos hermanos levantaron altar. Pero Abel trajo al sustituto, porque él entendió que había quedado incapaz de obedecer la ley de Dios y que dependía de una justicia ajena. Pero Caín levantó también el altar, pero ¿qué trajo él? El fruto de la tierra. ¿Se presentó con qué? Con su justicia propia. Abel no entendió la necesidad de un sustituto en la vida, de un garante y sustituto en la muerte. Por tiempos, vamos a decir por más de 1000 años, vamos a decir por más de 2000 años, lo que había era altar y sacrificio. Y luego hemos visto que Dios, vamos a poner aquí a Abraham. Con Abraham, ¿qué va a hacer Dios? Génesis capítulo 17, 1 al 14, va a aumentar el rito de la circuncisión. Rito de la circuncisión. Mediante este rito, el padre de familia se comprometía a educar a su hijo en obediencia a la ley de Dios y de no contraer matrimonio con paganos y paganas, porque el pagano o la pagana le va a apartar de la obediencia a Dios. Después hemos visto que el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, fue parar a Egipto. Éxodo capítulo 1 de los versos 1 al 5. Y cuando se está acercando el tiempo en que ellos van a ser liberados de Egipto, tenemos Éxodo 12, de los versos 1 al 28, está la orden para qué. 1, para que celebren la Pascua. 2, Pascua, Éxodo capítulo 12, 6. Y tenemos también que van a celebrar la orden para que celebren la fiesta de los panes sin levadura. Éxodo capítulo 12, 14. Y la orden de Éxodo capítulo 16, Éxodo 12, 16. Éxodo 12, 16, donde está, ¿qué cosa? La orden para el primer sábado ceremonial del año. Primer sábado ceremonial y la orden para el segundo sábado ceremonial del año. Tenemos hasta ahí. Ahora, ¿Dios qué hace? Vamos a seguir. Dios los saca ¿de dónde? Éxodo capítulo 12, del verso 29 al 35, ellos son liberados de la esclavitud egipcia. Aquí es su liberación. Avanzando, tenemos aquí que Israel pasa a ser una nación libre. Luego hemos llegado a Éxodo 16,
22 al 30, donde están en el desierto de Sin. Aquí están en el desierto de Sin. Hasta ahí hemos llegado en nuestro estudio, pero tenemos que proseguir. Y llegamos aquí, Éxodo 20. Vamos a llegar, primero vamos a considerar Éxodo capítulo número 19, 1. Dice así la palabra del Señor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿A dónde llegaron? Ahora están ¿dónde? En el desierto. Están en el desierto de Sinaí. En el desierto de Sinaí. ¿En qué mes estamos? En el mes tercero. Dice en Éxodo 19, 3. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿Dios qué hace? Le ordena a Moisés que suba al monte. Y cuando Moisés está en el monte, ¿qué le dice? Que él les ha sacado ¿de dónde? De que ellos han visto todo lo que Dios ha hecho con los egipcios. Todo lo que Dios ha hecho con los egipcios. ¿Y cómo los ha sacado él? Y en el verso 5 que vamos a releer dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi tesoro especial sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. ¿Qué dice Dios? Si ustedes van a guardar mi pacto, ustedes van a ser mi tesoro especial. Vamos a pensar en eso, que Dios quiere hacernos ¿qué cosa? Su tesoro especial. El verso 6 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces Dios le dice eso a Moisés. Y Moisés va a bajar del monte. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y vamos a considerar el verso número 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. ¿Qué está diciendo el pueblo? Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Moisés baja del monte y le refiere a Dios todo lo que le ha dicho Dios a Moisés, les refiere al pueblo. Y el pueblo a una, ¿qué dice? Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Pero vamos a tomar en cuenta lo que el pueblo está diciendo. Y lo que muchas veces nosotros decimos con tanta facilidad, no entendiendo lo que somos. Caín entendía lo que era. Adán entendía en que
él ya no era más lo que Dios había creado, no entendía. Caín tampoco. ¿Quién entendió por lo menos una parte? Abel. Y por eso Abel murió. Dice el verso número 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, o sea, nuevamente, ¿qué va a hacer Moisés? Va a volver a subir al monte. ¿Y qué le va a decir el Señor? Entonces dijo Jehová a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Vaya y diga al pueblo y santifícalos hoy. Hoy van a lavar sus ropas, van a estar limpios y van a estar preparados para el tercer día, porque el tercer día voy a descender sobre el monte. Sobre el monte, dice, al tercer día Jehová descenderá a todos, a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Verso 12. Y señalarás el término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Verso 15. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. ¿Qué está diciendo? No toquéis mujer. No tengas sexo. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una nube espesa sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios les respondía con voz tronante. Muy bien. Entonces, ¿Dios qué le dijo? A Moisés, vaya, dígale al pueblo que se prepare, que laven sus ropas y que se presenten limpios, que los santifiquen, que nadie esté practicando sexo. Yo al tercer día voy a descender, voy a hablar. Ahora, ¿a qué ha de venir el Señor? Vamos a leer Éxodo 20:1. Y habló todas estas palabras, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué les dijo Dios? Hemos leído del verso 1 hasta el verso número 19. Estamos en el día tercero del mes tercero en que salieron ¿de dónde? De Egipto. ¿Y qué va a hacer Dios este día tercero del mes tercero? Éxodo capítulo 20 de los versos 1 al 17.
va a proclamar su ley. Pero, ¿qué dijo el pueblo en Éxodo capítulo 19, 8? Haremos todo lo que Jehová ha dicho. ¿Qué está diciendo el pueblo? Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y el Señor baja y proclama su ley. Pero recién la ley empezó a regir aquí. ¿Qué hemos dicho de esta ley que Dios proclamó el día tercero del mes tercero de la salida de Egipto? Que esta ley existía ¿desde dónde? ¿Desde dónde existe esa ley? ¿Desde dónde existe la ley? La ley de Dios existe desde la eternidad. Al hombre Adán, ¿se le dio a conocer la existencia de esa ley? Sí. Patriarcas y Profetas, la página 378, párrafo 1, y página 35, párrafo 0. No es que el hombre Adán no conocía. Y también hemos leído que Dios le dio a conocer al hombre Adán el cuarto mandamiento. No solamente sino desea todas las gentes, página 249, párrafo número 4. Muy bien. Adán conocía aquella ley que existía desde toda la eternidad. Pero cuando los israelitas fueron a Egipto, en Egipto, ¿qué hicieron? Muchos perdieron el conocimiento de la ley. Pero ahora Dios los saca de Egipto para que tenga un pueblo que va a aceptar lo que Dios dice. Va a aceptar la vigencia de su ley. Muy bien. Entonces, ¿Dios qué está haciendo? El día tercero del mes tercero, ¿qué está haciendo? Está proclamando su ley. ¿Qué hizo Dios este día, esta fecha? Proclamó su ley. Pero no era que recién estaba dándose a conocer. Esa ley ya existía desde toda la eternidad. Muy bien. ¿Qué dijo el pueblo en Éxodo 19, 8? Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Vamos a leer lo que Dios proclamó su ley. Éxodo capítulo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta aquí, el Señor está hablando ¿cómo? Directamente sobre el pueblo. ¿Dónde está el Señor?
Estamos en el desierto de Sinaí, pero aquí ¿qué está? Está el monte Sinaí. ¿Quién está aquí? Aquí está Dios. Está Dios el Padre, está Cristo, pero también está el Espíritu Santo. Las tres personas que componen la divinidad. Y en el desierto, ¿quién está? ¿Quién está aquí en el desierto? Los israelitas. Aquí están los israelitas. Que están diciendo, ¿qué cosa? Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y obedeceremos. Pero ¿entendían lo que eran? No entendían lo que eran. No entendían lo que eran. ¿Pero qué dijeron? Vamos a releer. Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Qué dijeron? Todo lo que Jehová ha dicho antes de que se proclame la ley. Antes de que se proclame la ley. Ya, hasta ahí ellos pudieron escuchar la voz de Jehová, su Dios. Hasta ahí. Verso Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Qué hicieron los del pueblo? Ya no quisieron más escuchar la voz de Jehová su Dios. Verso 19. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Quisieron seguir escuchando la voz de Jehová su Dios? Ya no. ¿Pero qué habían dicho? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ahora no querían ni siquiera escuchar la voz de Jehová, su Dios. Verso número 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces, ¿el pueblo quiso seguir escuchando? Ya no quiso más escuchar. Y ahora Dios quería decirles todavía más cosas. Quería decirles más cosas, pero ellos ya no quisieron más escuchar. El verso 21 de Éxodo 20 dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿El pueblo qué hizo? Huyó de la presencia de Dios, huyó de la presencia de Dios. Y el verso número 22 dice así, y a esa oscuridad, ¿quién se acercó? Se acercó Moisés. Entonces, Moisés se va a acercar a la oscuridad. Verso número 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. ¿Qué le está diciendo Dios? Está diciendo, cuando este pueblo está diciendo haremos todo, ahora Dios, ¿qué dice? Éxodo capítulo 20, 22. Después de proclamar su ley, ¿qué dice Dios? No hagas dioses de plata ni de oro. ¿Ellos qué están diciendo?
no vamos a hacer. ¿Qué están diciendo? No vamos a hacer. Dice, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Es Éxodo 20:23. Es Éxodo 20:23. No hagáis dioses de oro y de plata. Dice el 24. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y 25, si me hicieres altar de piedras, no lo labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Lo que va a ser parte del ceremonial simbólico. Le está diciendo, altar de tierra vas a hacer para mí, para que sacrifiques sobre él tus holocaustos. Donde dice de ofrendas tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, de vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté en memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Cuando está diciendo altar de tierra vas a hacer, está hablando de qué ley. No está hablando de la ley moral, está hablando de la ley ceremonial. Verso número 25 dice, si hicieres altar de piedras, no lo vas a labrar. Si la piedra está así deforme todo, tiene que hacer conforme la piedra está. No lo vas a labrar, no lo vas a pulir, no lo vas a escuadrar. Dice, si hicieres altar de piedra, no la labres, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. ¿Qué más dice? Si vas a hacer altar, dice, no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Si vas a hacer altar de sacrificio, no vas a hacer ¿con qué? Con gradas. Porque al subir sobre las gradas, ¿qué se va a descubrir? Se va a descubrir tu desnudez. No vas a hacer así. Entonces esto está diciéndole, esto no es parte de la ley moral, esto es ley ceremonial. Y Dios iba a decirles muchas más cosas al pueblo, pero el pueblo quiso escuchar la voz de Jehová su Dios. Este pueblo no quiso escuchar más la voz de Jehová su Dios. Éxodo 20, 18 y 19. No quiso escuchar. Ahora, ¿quién se va a acercar al monte? Moisés. Y cuando Moisés va a subir al monte, ¿qué le va a decir Dios? Cuando Moisés sube al monte, este Éxodo 20, 1 al 17, Dios proclamó su ley ¿a quién? A oídos de todo el pueblo. A oídos de todo el pueblo. Dios quería decirles más cosas, pero ellos quisieron seguir escuchando. No. Entonces, ahora, ¿quién va a subir al monte? Va a subir Moisés. Entonces, ¿qué va a hacer? Moisés va a subir ¿a dónde? Ya, sube al monte. Y cuando Moisés va a subir al monte, ¿qué le va a dar Dios? Éxodo, capítulo 21, 22 y 23. ¿Qué le va a dar Dios a Moisés en particular? Éxodo capítulo 21, 22 y 23.
¿Qué es este Éxodo 21, 22 y 23? Vamos a dar lectura al libro Discurso Maestro de Jesucristo. Vamos a leer en el libro Discurso Maestro de Jesucristo en la página 62, párrafo número 2. Estas palabras eran una repetición de la enseñanza del Antiguo Testamento. Es verdad que la regla ojo por ojo, diente por diente se hallaba entre las leyes dictadas por Moisés, pero era un estatuto civil. ¿Qué es Éxodo 21, 22 y 23? Es estatuto civil. ¿Qué es esto? Éxodo 21, 22 y 23 es estatuto civil. ¿Por qué Dios dio esta ley? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, 12? Vamos a dar lectura a Éxodo 20, 12. Dice la palabra del Señor así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué dice la ley? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Así dice la ley. Esta ley no dice qué va a pasar si el hijo le falta el respeto a la mamá, al papá, si el hijo levanta su mano contra su papá, contra su mamá. ¿O leemos? No leemos. La ley dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero ¿qué va a decir el estatuto civil? El estatuto civil va a decir así: para el hijo que no honre a su padre o a su madre, Éxodo capítulo 21, 15, 21, 15 y 17. Vamos a dar lectura. Dice: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. El decálogo no dice qué va a pasar con el hijo que le falte el respeto a su papá. No dice. Pero el estatuto civil sí está diciendo. Más adelante el Señor va a dar más leyes con respecto al estatuto civil. Por ejemplo, vamos a anotar aquí otro ejemplo. Éxodo capítulo 20, Éxodo 20, 14, que dice: no cometerás adulterio. Está diciendo: no cometerás adulterio. En otro libro que forma parte también del estatuto civil, Dios, ¿qué va a decir? Deuteronomio capítulo 22 dice: si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Ahora, estas leyes, Éxodo 21, 22, 23, es estatuto civil. Y vamos a dar lectura al libro Patriarcas y Profetas, la página 320, párrafo 4. Dice: estos derechos debían ser escritos por Moisés junto con los 10 mandamientos, para cuya explicación fueron dados, debían ser
cuidadosamente atesorados como fundamento de la ley nacional y como condición del cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Entonces, ¿Dios qué va a dar? Va a dar leyes adicionales. Va a dar leyes adicionales. Va a dar leyes adicionales que fueron dados para proteger la ley moral. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 318, el párrafo número 4 dice, hablando de aquí, de Éxodo capítulo 20, 18 al 19. Todo el pueblo de Israel estaba anonadado de terror. El inmenso poder de las declaraciones de Dios parecía superior a sus temblorosos corazones. Dice, voy a volver a dar lectura. El pueblo de Israel estaba anonadado de terror. El inmenso poder de las declaraciones de Dios parecía superior a lo que sus temblorosos corazones podían soportar. Cuando se les presentó la gran norma de justicia divina, comprendieron como nunca antes el carácter ofensivo del pecado y de su propia culpabilidad ante los ojos de un Dios santo. Huyeron del monte con miedo y santo respeto. La multitud clamó a Moisés, habla tú con nosotros que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros porque no muramos. Su caudillo respondió, no temáis que por probaros vino Dios y porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis. El pueblo, sin embargo, permaneció a distancia, presenciando la escena con terror, mientras Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. El pueblo se llenó de miedo y huyó de terror. Pero ¿qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo el pueblo? Nosotros oiremos. ¿Qué está diciendo el pueblo? ¿Qué está diciendo aquí? Nosotros oiremos. Oiremos. Pero ¿entendían su condición? No entendían. Cuando el Señor le dio Éxodo 21, 22 y 23 a Moisés, él va a bajar del monte. ¿Y qué va a decir? Vamos a leer en el libro Patriarcas y Profetas. No, vamos a leer en Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo número 24. De los versos 1 al 3. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú, Aarón, Nadab, Abiú, y los 70 ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercan ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, todas las leyes, todo el pueblo, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Qué está diciendo el pueblo? Vamos a notar. Cuando Moisés baja del monte y les cuenta, Éxodo 21, 22 y 23, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? Éxodo capítulo 24, 3. Haremos. ¿No dice así? Haremos todas las palabras de Jehová. ¿Qué está diciendo? Haremos, obedeceremos todas las palabras de Jehová. Y el pueblo entendía lo que era.
no entendía lo que era. Si el pueblo hubiera entendido lo que era, no hubiera dicho, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Si el pueblo hubiera entendido un poco, el pueblo no hubiera dicho nunca, si por lo menos hubieran tenido una noción, alguito de lo que eran, nunca hubieran dicho qué cosa. Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Nosotros oiremos, haremos. Si por lo menos hubieran tenido un poquito de noción de lo que eran, ellos perdieron totalmente de vista lo que eran en este tiempo de estada en Egipto. Perdieron el conocimiento de la ley y perdieron también lo que eran ellos. Y aprendieron a adorar a los ídolos. Muchos dicen que Aarón no era idólatra, pero Aarón también era idólatra y era idólatra desde el vientre. De manera que cuando a Aarón le pidieron, haznos becerros de oro, ¿qué hizo Aarón? Pero antes de eso, antes de llegar a lo que dijo Aarón, estamos aquí. El pueblo que dijo, haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Dice el verso número 4 de Éxodo 24. Moisés escribió todas las palabras de Jehová levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Qué hizo Moisés? Levantó, escribió. ¿Qué escribió? Éxodo 21, 22 y 23. Porque el decálogo Dios le dio a Moisés, escrito en tablas de piedra. Dios le va a dar. Hasta aquí todavía Dios no le ha dado las tablas de piedra. Hasta aquí, ¿qué ha hecho Dios? Dios ha hablado a oídos del pueblo. Todavía no lo ha dado en forma escrita. Es todavía verbal. Y el pueblo escuchó. Dice el verso número, voy a volver a dar lectura. Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. ¿Qué hizo Moisés? Escribió. ¿Y qué más hizo? Edificó un altar al pie del monte y levantó 12 columnas. Sobre estas 12 columnas, ¿qué hicieron? Fueron escogidos 12 jóvenes para que hagan sacrificios y holocaustos al Señor. Dice el verso número 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y puso en sus corazones y esparció otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Qué va a hacer Moisés? Va a recoger la sangre, le va a poner en tazones y va a esparcir, dice aquí. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció, y la otra mitad de la sangre sobre el altar. Verso 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué celebró Dios con el pueblo de Israel? Un pacto. En Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19, el verso número 5
Ahora, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Qué va a celebrar? ¿Qué celebró Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí? Un pacto. ¿Cuál fue la base de ese pacto? El decálogo. Pero no solamente la base del pacto fue el decálogo, sino también Éxodo 21, 22 y 23. ¿Qué dijo el pueblo al escuchar estas cosas? Nuevamente, ¿qué va a decir el pueblo? El verso número Éxodo, capítulo 24, 7. ¿Qué va a decir el pueblo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. El pueblo vuelve a decir nuevamente, haremos. Aquí tenemos que Dios está celebrando ¿qué cosa? Un pacto. ¿Qué celebró Dios en el monte Sinaí entre Dios y los israelitas? ¿Qué hubo? Aquí se celebró un pacto. Se celebró un pacto, que es conocido en el Nuevo Testamento como pacto antiguo o primer pacto. ¿Dónde se celebró ese pacto? En el monte de Sinaí y desierto de Sinaí. ¿Quiénes fueron los pactantes? Los pactantes, de una parte está Dios. Los pactantes. Dios es ¿qué cosa? El que propone. ¿Y el pueblo es qué cosa? El pueblo es el qué? Este es pueblo de Israel. Este es el pueblo de Israel. Este es el pueblo de Israel. Este es ¿qué cosa? La otra parte del pacto, de los pactantes. Este es el que acepta. Es el que acepta. Este es el que acepta. Muy bien. Ahora, si el pueblo hubiera conocido lo que era, ¿hubieran celebrado ese pacto? Vamos a leer en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 388. Patriarcas y Profetas, la página 388, párrafo 2. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad de obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía de enseñar. Este pueblo que le está diciendo a Dios, haremos todo lo que Jehová ha dicho, oiremos, haremos, ¿entendían su extrema pecaminosidad? El pueblo no entendía. Entendían su total incapacidad de obedecer la ley de Dios, de obedecer la ley de Dios. ¿Entendían? No entendían. Si ellos hubieran entendido, nunca hubieran dicho,
haremos todo lo que Jehová ha dicho. Cuando el pueblo está diciendo haremos todo lo que Jehová ha dicho, es como lo que le está diciendo Adán a Dios. Déjame quedarme en el Edén y prometemos de aquí en adelante obedecer estrictamente tu ley en el futuro. ¿Dios aceptó? No, no aceptó. Y este pueblo está igual que Adán, la misma conducta de Adán. ¿Entendían la santidad de Dios? No. ¿Entendían su extrema pecaminosidad? ¿Entendían su total incapacidad de obedecer la ley de Dios? No entendían. Dice en la 388, el párrafo 3, Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria y les dio la ley, con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Dice, los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos. Declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto. ¿Qué dijeron? Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Si ellos hubieran conocido lo que eran en sí mismos, ¿hubieran dicho haremos? No hubieran dicho. Pero como dice aquí, los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón. ¿Qué no entendemos? La pecaminosidad de nuestro propio corazón. ¿Qué no entendemos? Que naturalmente no le amamos a Dios y que no nos amamos los unos a los otros. No nos amamos los unos a los otros. No entendemos la necesidad de tener, como dice en la 388, y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía de enseñar. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quería Dios que haga Moisés con ellos? Que les enseñe su total incapacidad de obedecer la ley de Dios, para que tengan necesidad de un Salvador personal. ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Que entendamos eso, que entendamos nuestra total incapacidad de obedecer la ley de Dios, nuestra extrema pecaminosidad, que podamos entender la santidad de Dios, pero no entendemos. Cuando hemos anotado aquí Éxodo 21, 22 y 23, el día tercero del mes tercero en que Dios proclamó su ley, aquí, Éxodo 23, vamos a anotar aquí, Éxodo capítulo 23, 14 al 17. Porque esto forma ¿qué? De este pacto que Dios celebró con Israel, que se conoce como ¿qué? Pacto antiguo o primer pacto. ¿Por qué se llama primer pacto? ¿Por qué se llama primer pacto?
se llama primer pacto. Vamos a dar lectura a Éxodo capítulo 24, 7 y 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho sobre vosotros, sobre todas estas cosas. Cuando nosotros hacemos un compromiso, celebramos un compromiso, un pacto con una persona, ¿qué hacemos? Hay un proponente. Digamos que vamos a alquilar un local. El dueño es el proponente. ¿Y el dueño qué nos dice? Bueno, le voy a alquilar el local con estas condiciones. 1, 2, que el local se mantenga así, que esté en estas condiciones así. Y el que quiere alquilar es la parte que va a aceptar o rechazar las condiciones del proponente. Cuando el que quiere alquilar acepta las condiciones que está poniendo el proponente, ¿qué hace el que acepta? El dueño le presenta ¿qué cosa? Un documento. Y el que está aceptando, ¿qué hace? Pone su firma, su rúbrica. En este caso, cuando Dios le está diciendo, cuando Moisés está leyendo Éxodo 21, 22 y 23, y el pueblo dice, vamos a hacer, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué había recogido Moisés en unos lebrillos? La sangre. Entonces, cuando ellos dicen, vamos a hacer, ¿qué hace Moisés? Agarra la sangre y los rocía sobre todo el pueblo. Y con eso, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Si el pueblo no hubiera querido, se hubiera escapado, no se hubiera quitado, pero el pueblo aceptó que Moisés los esparza con la sangre. Este pacto se confirmó con derramamiento de sangre, con sangre de animales. Por eso se llama primer pacto, porque ese pacto se confirmó con derramamiento de sangre de animales, fue rubricado así. Entonces, por eso se llama ¿qué cosa? Primer pacto. Pero también va a formar parte de ese primer pacto, ¿qué cosa? Lo que dice Éxodo capítulo 23, 14 al 17. Vamos a dar lectura a estos textos bíblicos. El verso número 14 al 17. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Se está ratificando ¿qué cosa? Éxodo capítulo 12, donde fue ordenado que se celebre la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y los 2 primeros sábados ceremoniales. Pero ¿qué más ahora Dios va a agregar? También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. ¿Qué se está agregando? Otra fiesta, la fiesta de la siega. Otra fiesta. Dice, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores. Verso 17. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor.
Entonces, ¿qué agrega Dios? Vamos a decir, no podemos ponerle una fecha exacta a Éxodo capítulo 21, 22 y 23. Pero debe ser, ¿qué mes mismo? Sigue siendo el mes tercero, porque todavía no ha terminado el mes tercero. Entonces, en el mes tercero del año que salieron los israelitas de Egipto, Dios, ¿qué agrega? ¿Qué tenemos en Éxodo 23, 14, 17? Tenemos 1, la fiesta de los panes sin levadura. 2, la fiesta de la siega. Y 3, la fiesta de la cosecha. 3 fiestas más. 3 fiestas más. Es importante que entendamos esto. ¿Qué está agregando Dios? Además de, hasta aquí, ¿qué había dicho Dios? Pascua, fiesta de los panes sin levadura, y había dicho, ¿qué cosa es? Éxodo 12, 16, primer sábado ceremonial y segundo sábado ceremonial del año. Segundo sábado ceremonial del año. Segundo sábado ceremonial del año. ¿Qué cosa ha agregado Dios? Cuando antes de que Dios, en Éxodo 12, Dios les dijo, ¿vas a celebrar la fiesta de la siega? No. ¿Vas a celebrar la fiesta de la cosecha? No. Ahora, ¿qué está agregando Dios? 2 fiestas. Pero está ratificando lo que se dijo en ¿dónde? En Éxodo 12 del 1 al 28. Éxodo capítulo 23, 15. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura en el mes de Abib. La fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha. ¿Qué tenemos que aprender? Que estas 3 fiestas forman parte ¿de qué? Del pacto antiguo. ¿Qué son esas fiestas? Esas fiestas, bueno, ya vamos a analizar fiesta por fiesta. Ya hemos analizado una, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué son estas fiestas? Son proféticas. Están anunciando algo que tiene que suceder cuando Cristo tome la naturaleza humana. Son proféticas de eventos en lo por venir. Hemos dicho que la Pascua ayer hemos dicho que la Pascua era conmemorativa y profética. Conmemorativa y profética. Entonces, estas fiestas también van a tener su aspecto, ¿qué cosa? Conmemorativo y profético. ¿Qué decía el comentario bíblico 317? De la que todas las ceremonias de la ley judía eran ¿qué cosa? Proféticas y simbolizaban misterios del plan de la redención. Entonces, la primera fiesta proféticamente está anunciando la primera venida de Cristo. La segunda fiesta va a anunciar otra fase de la obra de Cristo. Y la tercera fiesta también va a anunciar otra fase de la obra de Cristo. Otra fase de la obra de Cristo. Muy bien. ¿Qué dijeron los israelitas? Haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Sabemos lo que somos? ¿Entendemos lo que somos? ¿Con qué facilidad? ¿Qué decimos?
lo mismo que Adán y lo mismo que los israelitas. Haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Cuánto podemos obedecer? Nada. Igual que los israelitas, ¿no? Lecciones que Dios quiere que aprendamos. Muy bien. He leído en la página 388 del libro Patriarcas y Profetas, el párrafo 2, la última parte. Dice, habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte. Y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. Después de que Moisés les va a decir, Éxodo 21, 22 y 23, va a celebrar el pacto, Dios le va a ordenar a Moisés que suba al monte. Dice en el Éxodo 24, 12. Éxodo 24, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, después de que Moisés asperja la sangre sobre el pueblo y todo eso, ¿qué recibe de Moisés? ¿La orden de qué? Recibe la orden de subir ¿a dónde? Éxodo 24, 12. Sube a mí al monte. ¿Para qué va a subir al monte? ¿Para qué va a subir al monte? Para recibir las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Muy bien. Cuando Dios estaba proclamando la ley, el día 3 del mes tercero, en Éxodo capítulo 20, 23, ¿qué había dicho Dios? No hagáis dioses de plata ni de oro. Dioses de plata ni de oro. ¿Ellos qué dijeron? No vamos a ser dioses de plata ni de oro. Ahora, ¿qué le ordena Dios a Moisés? Sube a mí al monte. ¿Y qué más le va a ordenar Dios? Verso número 13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Con quién va a subir al monte Moisés? Con Josué, su servidor. ¿Qué era Josué? El servidor de Moisés. Dice, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Ahora, ¿al mando de quién le deja Moisés a la nación de Israel? Al mando de Aarón y de Hur. Dice, los que tengan problemas entre ustedes, acudan a Aarón y a Hur. Dice el verso número 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió al monte. 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube.
y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Junto con quién subió Moisés? Josué, su servidor. Pero en cuanto subió al monte, Moisés subió a estar con Dios. No. ¿Pasó cuántos días? Dice el verso 16, Éxodo 24, 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí, la nube cubrió por 6 días. Y al séptimo día Jehová lo llamó a Moisés. Y Moisés solo va a entrar. Josué se va a quedar en ese lugar, se va a quedar. ¿Cuántos días estuvo Moisés con Dios? 40 días y 40 noches. Ahora, ¿a qué va a subir Moisés al monte? Dice en el verso número 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Lo que Dios había proclamado, Éxodo 21 al 17, ahora Dios le iba a entregar a Moisés ¿en qué? En tablas de piedras escritos con su propio dedo. Pero no solamente fue a eso que Moisés subió al monte. ¿A qué más va a decir? ¿Qué más es lo que Dios le va a decir en esos 40 días? Vamos a pensar. Y si retrocedemos un poco aquí, hemos dicho que los no creyentes, los incrédulos, los que no aceptaban su condición, ¿qué tenían? Vamos a anotar aquí, ¿qué tenían? Hemos anotado ya algunas veces, pero ahora vamos a volver a anotar. ¿Qué tenían? Templos. No solamente templos, sino templos. Porque tenían varios dioses. Tenían sus dioses. ¿Qué más había? Sus sacerdotes. Tenían sus templos, sus dioses, sus sacerdotes. ¿A quiénes el pueblo qué hacía? Les rendía culto. Hasta aquí, hasta que el pueblo de Israel sale de Egipto, libre. ¿Los creyentes tenían un santuario aquí en la tierra? ¿Qué? ¿No tenían o tenían? No tenían. Aquí, Dios para Adán, ¿cómo era? Dios era visible, hablaba con él cara a cara. Pero cuando él cayó en el pecado, ¿qué pasó? Cuando él cayó en el pecado, ese Dios que era visible, ahora no porque Dios ya no lo pueda ver, sino porque el pecado ¿qué ha hecho? Una separación entre Dios y el hombre, ¿no? Ahora ese Dios se va a volver ¿qué cosa? Dios invisible. Dios es invisible. Y ¿existía santuario? Sí existía. Que hemos leído en el Patriarcas y Profetas en la página 12, el párrafo 1, que donde está el trono de Dios, ¿qué estaba? El santuario. Porque el santuario, ¿qué es? Santuario es
donde está el trono de Dios, es su palacio, desde donde Él gobierna. Todos los gobernantes del mundo en este planeta Tierra, ¿qué tienen? Sus palacios desde donde gobiernan. Pero también en ese palacio, ¿qué está? La ley con la que Él gobierna. No es que el gobernante del universo no tiene ley, tiene una ley. Entonces, ¿había santuario? Sí. ¿Dónde? No aquí en la tierra, sino en el cielo. Y por causa del pecado, todos ellos ya no lo vieron más a Dios, ¿no? Pero Dios hablaba con ellos. Por ejemplo, Dios hablaba con Abraham, Dios habló con Noé, habló con Set, hablaba. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Dice, mucha es la maldad de Sodoma, ahora voy a destruirlo. No te puedo encubrir a ti y lo voy a destruir. ¿Y qué hizo Abraham? Se acordó enseguida de su sobrino Lot y dijo, ¿el juez de toda la tierra destruirá al justo con el injusto? Y Abraham le va a decir, si en Sodoma hubieran 50 personas justas, ¿tú vas a destruir al justo con el injusto? Y el Señor le dice, si hubieran 50, no lo voy a destruir. Y Abraham le dice, Señor, ya que he empezado a hablar contigo, dice, pero si hubiera 40. Y le va a seguir diciendo, ¿no? Si hubiera 30, si hubiera 20. Y finalmente llega a 10. Hasta ahí. 10 fue el tope. Y Dios le dijo, si hay 10 justos, por amor a esos 10 no voy a destruir. Por amor a esos 10 no voy a destruir. Pero en Sodoma no había ni 5, apenas 4 y finalmente 3. Entonces Dios hablaba. Cuando Moisés vio la zarza ardiente, ¿qué estaba haciendo Moisés? Ahí está la zarza. Voy a ver para ver qué hay allá. ¿Qué dijo? Moisés, Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Heme aquí. Y Dios le va a decir, he visto la aflicción de mi pueblo y ahora te ordeno que vayas. En Dios, entonces, con las personas que él veía bien hablar, hablaba. Les hablaba. Y en momentos, ya vamos a leer un poco más adelante, Moisés le va a decir, ya que si ha hallado gracia en tus ojos, permíteme que por lo menos te vea tu espalda, ¿no? Y Dios le va a conceder. Y le va a poner en medio de una hendidura y por ahí el Señor va a pasar. Y Moisés le va a ver. Por lo menos va a ver las espaldas del Señor, ¿no? Entonces, esto es importante. Pero para los creyentes, ¿qué Dios había instituido? El cordero, el altar, el rito de la circuncisión, y ahora les da, ¿qué cosa? La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, con todas las otras cosas más. Y ahora los saca y está celebrando un pacto con ellos y les agrega más fiestas. Y les dice, no hagas dioses de plata ni de oro. ¿Por qué le está diciendo no hagas dioses de plata ni de oro? Porque el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento dice, no harás escultura, no te vas a inclinar. Por eso Dios le está diciendo que no debe hacer. ¿Y ellos qué dijeron? Haremos, oiremos, haremos. Pero entendían que eran idólatras. ¿Desde dónde eran idólatras? Desde el vientre, eran idólatras desde el vientre, ¿no? ¿Y Aarón era idólatra? Sí, era idólatra. Contempló las escenas
que diariamente hacían los egipcios? ¿Y él veía o no veía cómo se postraban de rodillas ante los ídolos? Sí, así está escrito en la página 264 del libro Patriarcas y Profetas. Ahora, si Dios, cuando voy a leer algo que es importante leer antes de seguir desarrollando el punto. En la página, hemos leído algunas veces la página 264, pero ahora vamos a dar lectura a la página 266, el párrafo número 1. Patriarcas y Profetas, página 266, el párrafo número 1. Porque desde que Moisés les dice, Moisés acepta ir a Egipto, ¿qué hubo antes de la Pascua? ¿Cuántas plagas habían caído? 9 plagas. La 10ª plaga era la muerte sobre los primogénitos. Si a la primera muestra que Moisés les dio de que él en realidad había sido enviado por Dios, vamos a leer qué cosa no hubiera pasado. Dice en la página 266. Los hebreos habrían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial. Vamos a sacar una lección importante de este párrafo. Los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe, sin penurias ni sufrimientos verdaderos. Pero aún no estaban preparados para la liberación. Tenían poca fe en Dios y no querían soportar con paciencia sus aflicciones hasta que Él creyera conveniente obrar por ellos. Muchos se conformaban con permanecer en la servidumbre. ¿Qué hacían muchos? Luego vamos a hacer las preguntas sobre esto. Muchos se conformaban con permanecer en la servidumbre antes que enfrentar las dificultades que acompañarían al traslado a una tierra extraña. ¿A qué se habían acostumbrado? Vamos a pregunta de examen. ¿Y qué no querían hacer? Emprender viaje a una tierra extraña. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la esclavitud? 400 años. Los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los de los egipcios que preferirían vivir en Egipto. Por lo tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante Faraón. ¿Podía el Señor liberarles? Mediante la primera manifestación de su poder ante Faraón. Pero ellos no querían emprender viaje a una tierra extraña. Preferían vivir como esclavos. Se acostumbraron a la forma de esclavitud. ¿Qué diferencia habrá entre nosotros y ellos? Dice, los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los egipcios que preferían vivir en Egipto. Por lo tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante Faraón. Rigió los acontecimientos para que se desarrollaran más plenamente el espíritu tiránico del rey egipcio, para revelarse a su pueblo y para revelarse a su pueblo. Nosotros, hermanos, voy a leer otra parte de este libro en la página 488 del libro Patriarcas y Profetas. Dice así: mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos se hallan en las mismas fronteras de la Canaán celestial, Satanás, como lo hizo antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles
Dice, Satanás, como lo hizo antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la buena tierra. No quiere que emprendamos viaje a la Canaán celestial. Y estamos a las vísperas de eso. Para nosotros es extraño. ¿Por qué? Porque nos hemos conformado, así como los israelitas, a vivir en Egipto y ser esclavos. Ya nos hemos conformado a nuestra comodidad. Nuestra ducha eléctrica o nuestra ducha que está conectado al aparato de gas, ¿no? Apretas un botón, se apaga la luz, apagas y tu cama bien, tu colchón de confort, etcétera, y que no quieres así, ¿no? Estamos exactamente igual que los israelitas. Aquí dice, rigió los acontecimientos y Dios va a hacer eso, hermanos. Va a regir los acontecimientos para que se desarrollara. Dice, rigió los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey de Egipto. Esto es lo que Dios tiene que hacer con los poderes, con los seres humanos que están en los poderes. Va a hacer que ellos manifiesten su poder tiránico, para que pueda Dios revelarse a su pueblo y anhelemos la liberación. De otra manera no vamos a querer salir. Cuando vieran su justicia, su poder, su amor, elegirían dejar a Egipto y entregarse a su servicio. La tarea de Moisés habría sido mucho menos difícil de no haber sido que muchos israelitas se habían corrompido tanto que no querían abandonar Egipto. ¿Qué similitud hay entre nosotros y ellos, no? Estamos tan acostumbrados a nuestra comodidad que después que tienes que pagar tu luz, que cada mes te hacen subir el costo de la luz, del agua y del teléfono y el impuesto que te suben, que te recargan cada año, pero prefieres trabajar como esclavo antes de emprender tu viaje a la tierra de Canaán. Dice en la página 273, párrafo 1 del libro Patriarcas y Profetas. La disposición de los acontecimientos depende de la providencia de Dios. Él pudo haber colocado en el trono un rey más misericordioso. ¿Qué pudo haber hecho Dios cuando llegó el tiempo de la liberación de Egipto? Poner en el trono un faraón más misericordioso, que no hubiera osado resistir las poderosas manifestaciones del poder divino. Por ejemplo, el rey de Nínive. Cuando Jonás fue enviado a decir que va a destruir, y Jonás no quiso cumplir su deber, cuando a oídos del rey de Nínive llegó el asunto de que Nínive va a ser destruido, ¿qué decidió el rey de Nínive? Todo el mundo va a ayunar, todos vamos a orar, que Dios tal vez tenga misericordia de nosotros. Contraste, ¿no? Dice aquí, él pudo haber colocado en el trono a un rey más misericordioso que no hubiera osado resistir las poderosas manifestaciones del poder divino. Pero en ese caso los propósitos del Señor no se hubieran cumplido. Permitió que su pueblo experimentara la terrible crueldad de los egipcios para que no fuesen engañados por la degradante influencia de la idolatría. En su trato con Faraón, el Señor manifestó su odio por la idolatría
y su firme decisión de castigar la crueldad y la opresión. ¿Qué pudo haber hecho Dios cuando llegó el tiempo de la liberación? Que en el trono de Faraón de Egipto esté un rey misericordioso y que sea como el rey de Nínive, que se someta, que se doblegue ante Dios, pero no. Dios tenía que poner en el trono a uno cruel, a uno tiránico, a uno que no tenga misericordia, a uno que los oprima, para que el pueblo que realmente quiere emprender viaje a la Canaán celestial pueda clamar por liberación. Para que el pueblo ya no diga más: Señor, todavía no tomes mi caso para examinarlo. Dame todavía 1 año, 2 años más para que me pueda preparar para enfrentar el juicio. Y no queremos entender. Y es inútil, hermanos, esto está registrado no como una mera historia. Está registrado para nuestra amonestación. ¿Nosotros qué esperamos? Cuando llegue el fin de año, ¿qué decimos? Feliz Navidad y próspero año nuevo. Este año va a ser mejor que el anterior. No, no va a ser mejor, sino que será cada vez peor. Pero nosotros nos autoengañamos y participamos de eso, ¿no? Llega el fin de año, ¿qué decimos? Feliz Navidad y próspero año nuevo. Este próximo año va a ser mejor que el anterior. Y así vivimos autoengañados. Y así demostramos que nos hemos conformado, como los israelitas se conformaron, a las costumbres y ritos que practicaban los egipcios. Y por eso no querían emprender viaje ¿a dónde? A la Canaán terrenal. No querían. Se habían acostumbrado a vivir como esclavos. ¿Nosotros qué decimos? ¿Somos libres? No, no somos libres. Somos esclavos. Tenemos una esclavitud sin nombre. Pregunta, hermana, es parte de la ley ceremonial. Si Adán no hubiera pecado, ¿hubiera habido necesidad de que Adán levante altar? Dios dice, si vas a hacer altar de piedras, no vas a labrarlo para que no se profane. Si vas a hacer altar donde vas a presentar tu sacrificio, vas a hacer altar de tierra. Por ejemplo, esta zona, si vamos a agarrar con la picota o con qué herramienta tendrán, ¿qué se va a hacer? No va a salir tierra, o sea, son culas, ¿no? Unas cosas así, culas, terrones, ¿no? Salen así. Entonces, si tú vas a hacer eso, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar terrones más terrones hasta que formes un altar. Y sobre ese altar vas a hacer el sacrificio. Es ley ceremonial. Pero también está diciendo, si haces altar de piedra, no vas a labrarlos. No los vas a labrar, escuadrar. Vas a hacer así como está, en lo bruto. Vas a ir armando y acomodando de manera que se forme el altar. Ya. Pero también dice, no vas a hacer altar con gradas, porque vas a subir y se va a ver tu desnudez. No vas a subir. Usaban túnicas, no utilizaban pantalón y se ponían pues calzoncillos largos. Pero no tenías que hacer. El Señor dice, no vas a hacer para que no se descubra tu desnudez. Eso es ley ceremonial, ley ceremonial. Cuando leemos altar, es ley ceremonial. Porque si Adán no hubiera pecado, no hubiera habido altar. En los mundos no caídos no hay altares. No hay, porque ellos nunca pecaron.
entonces no hay altar. Si el pueblo hubiera entendido que no tenía capacidad para amar, hubiera dicho, haremos todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué hubieran dicho? No. Digamos que tú eres un israelita que está allá y por lo menos tienes una noción de lo malvado que eres. ¿Qué hubieras dicho? Hubieras dicho, haremos, oiremos, haremos, oiremos. No dice el testigo fiel, no sabes que tú eres un pobre, ciego, sordo, mudo y no sé qué. Ya. Pero, a ver, te voy a decir. En este momento, ¿estás escuchando lo que te estoy hablando? ¿Sí o no? ¿Eres sordo? Claro que no soy sordo. Pero eres sordo para las cosas que a Dios se refiere. ¿No les dijo Esteban? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿No dice Jeremías 16:10? ¿A quién hablaré? ¿A quién amonestaré? He aquí que sus oídos, ¿qué son? ¿Qué cosas? ¿Qué son? Incircuncisos, son sordos, no quieren oír. ¿Quieres oír? ¿Quieres ponerte la soga al cuello? Sí, ¿no? Bueno, ponte la soga al cuello. Así somos. No entendemos lo que somos. El pueblo de Israel no entendía lo que era. En Egipto había perdido de vista cómo el hombre es justificado ante Dios. En Egipto habían aprendido salvación por obras, porque todo lo que sacrificaban era para apaciguar la ira de su Dios. Y hacían hasta sacrificios humanos, hemos leído ayer. Patriarcas y Profetas, la página 114, el párrafo 1, que hacían sacrificios humanos. Entonces, ¿cuál sería qué tendrías que haberle dicho a Dios, hermano? Que no tengo la capacidad. Señor, yo no voy a obedecer. Yo no. ¿Qué dijo Lutero? Dios, cuando Lutero leía Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 6, Lutero decía, yo le odio a Dios. Yo no puedo cumplir. ¿Cómo Dios me pide que yo le ame si yo no lo amo? Él confesó que no lo amaba. Pero nosotros no queremos decir eso. Porque tenemos, como dice el libro Mensajes Selectos 1 en la página 367, un concepto demasiado elevado acerca de nosotros mismos. A ver, ¿vas a querer decir que le odias a Dios? Ni por nada. ¿Qué vas a decir? Voy a oír lo que Dios dice, voy a hacer lo que Dios dice. Exactamente lo que dijeron los israelitas. Y vas a prometerle qué cosa, como Adán. Te prometo que de aquí adelante te obedeceré estrictamente en el futuro. ¿Y Dios qué te va a decir? No, tu naturaleza se ha depravado. Eres sorda, incircuncisa, ciega, dura de cerviz. No queremos aceptar. ¿Vas a querer aceptar que eres dura de cerviz ya qué? No vas a querer aceptar. ¿Qué vas a decir? Haré todo lo que Jehová ha dicho y obedeceré. Lamentablemente, nuestra condición es exactamente la misma. Y por eso es que de repente Dios no hace más cosas con nosotros de las que Él quisiera hacer. ¿Ya? De repente Dios quisiera hacer muchas más cosas con nosotros, pero no hacemos porque no entendemos, no nos conocemos, no entendemos lo que somos en realidad. Y a cada rato estamos diciendo lo mismo que los israelitas. Haremos todo lo que Jehová ha dicho. ¿Dices o no dices? Sí, ¿no? Bueno, ¿qué otra pregunta tienen, hermanos? Di, hermana. O sea, los israelitas se acostumbraron a la forma de vivir de esclavos. Y tanto es que
revisando la historia de ellos, a cada rato van a querer volver a la tierra de su esclavitud. A cada rato ellos van a querer volver a la tierra de su esclavitud. Y como ellos no se conocían a sí mismos, no entendían lo que era el rey de Egipto, ¿qué dice? Que hemos leído en la página 273 de este libro. Vamos a releer. Dice: la disposición de los acontecimientos depende de la providencia de Dios. Él pudo haber colocado en el trono a un rey más misericordioso, que no hubiera osado resistir las poderosas manifestaciones del poder divino. Moisés, cuando llegó, después de 40 años, él hizo las demostraciones delante del pueblo que Dios le había dicho que haga. Pero ellos no quisieron creer. Es más, cuando Moisés se presentó ante Faraón para que deje ir al pueblo de Israel, el Faraón, ¿qué hizo? Ustedes están ociosos. A partir de mañana van a entregar, digamos que diariamente cada israelita presentaba, por decir, 100 ladrillos. Pero para que presenten los 100 ladrillos, el faraón, ¿qué les daba? Paja. Pero ahora el faraón dice, ustedes quieren salir, quieren ir, porque están ociosos. A partir de mañana van a entregar los mismos 100 ladrillos, pero no se les va a dar paja. ¿Y qué hizo el pueblo? Si leemos, van a ir y se van a presentar ante Moisés. Para esto has venido, para afligirnos, para esto, para aquello, para aquello. Por eso en la página 266, ¿qué dice? Los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba de su fe, sin penurias ni sufrimientos verdaderos. No querían pasar por ninguna prueba, por ninguna aflicción. Pero aún no estaban preparados para la liberación. Tenían poca fe en Dios y no querían soportar con paciencia sus aflicciones hasta que Él creyera conveniente obrar por ellos. O sea, querían que todo sea fácil, sin ningún sacrificio, sin ningún sufrimiento. Todo fácil. Entonces, ¿qué pasa algunas veces en nuestra experiencia? Digamos, tomas la decisión de servir a Dios y ¿qué pasa? Todas las cosas se empiezan a complicar y después, ¿qué dices? Pero antes, cuando yo no tomé esta decisión, a mí me iba todo bien, no me pasaba estas cosas, y ahora que he tomado la decisión de obedecer a Dios, todo se complica. Mejor ya no estudiamos la Biblia, pues lo voy a botar esto, porque lo único que me trae esto es sufrimiento, dolor, problemas, y mejor lo boto y vuelvo a lo que era antes, cuando vivía bien sin problemas. ¿Qué queremos? Es que tenemos pensamientos equivocados. Los hombres religiosos nos venden una religión barata y nos hacen creer que al aceptarle a Cristo no vamos a pasar ninguna aflicción más. Y eso no es verdad. Desde ningún punto de vista es verdad. Porque Cristo no dijo que no vamos a tener problemas. Voy a leer un verso. Y ustedes pueden buscar más versos. Pero voy a leer un verso bíblico que está en el libro en Juan capítulo 16, 33, dice:
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo no dice que todo deba ir color de rosa. No dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué pasa eso? Porque el diablo no quiere perderte, no quiere perderme, quiere que en el día final tú estés juntamente con él fuera de la Canaán celestial. Quiere que ardas juntamente con él. Es lo que quiere Satanás. El Señor Jesús nunca dijo todo va a ser color de rosa. No va a haber aflicción, no va a haber problemas. Pero el mundo nos presenta, los hombres religiosos nos presentan y nos dicen, no, da tu diezmo y todo te va a ir bien. Vas a ser próspero. Y te venden una religión interesada. Y te presentan, ni siquiera te presentan ni te enseñan cómo te vas a presentar ante Dios. Nunca te hablan de tu verdadera condición. Y cuando nos hablan de nuestra verdadera condición, ¿quieres aceptar? ¿Ya has aceptado que no tienes capacidad para amar? Todavía no, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, ¿quieres preguntar algo? Porque se celebró entre Dios y la nación de Israel. Ya, pacto antiguo es aquello que se celebró en el monte Sinaí. Y se llama primer pacto porque fue la sangre con que se confirmó ese pacto, fue la primera sangre que se derramó, sangre de animales. ¿Qué hizo Moisés? Levantó un altar, recogió la sangre, hizo 12 columnas, hizo sacrificar, recogió la sangre. La mitad de esa sangre roció sobre el altar y la otra mitad lo guardó para cuando el pueblo diga, haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y ahora sí, ¿qué hizo Moisés? Esparció la sangre sobre ellos. Por eso se llama primer pacto. Y forma parte de ese primer pacto, ¿qué cosa? Las fiestas, las 3 fiestas, la Pascua, el altar, y después también va a ser parte del pacto antiguo, el santuario que vamos a considerar luego. Todo esto es pacto antiguo. Es ley ceremonial. Y aquí está trazado el plan de la redención. En esta fiesta, primera fiesta, es lo que Cristo va a hacer en este planeta, lo que Cristo ya hizo en este planeta Tierra. Cuando consideremos la segunda fiesta, vamos a aprender a qué estaba apuntando y a qué está apuntando la tercera fiesta. Los sábados ceremoniales también forman parte del pacto antiguo. Todo eso forma parte del pacto antiguo.